cualquier actuación de este tipo, al no superar el primer criterio, el criterio de idoneidad, no se hubiese aplicado la medida. Y en cambio, ¿qué sucedió? A sabienda de esto, las comunidades autónomas donde se impuso cogieron el papel y lo guardaron en un cajón y se lo ocultaron a los jueces. Como consecuencia de esta acción, Liberum ha interpuesto el inicio de una cadena de querellas contra los consejeras de salud de aquel momento por ocultar a los tribunales adrede este documento, porque de haberse aportado a los tribunales para conseguir la autorización de la medida, muy probablemente los jueces no hubieran autorizado la medida, porque no superaba el primer criterio, y en cambio adrede lo ocultaron. Oficial y extraoficial de despoblación humana, sobramos, molestamos. Pero la muerte natural, como la llamamos, desaparece. Sobramos. Científicamente, como todo ser humano interactúa en la cuarta dimensión cuando se va a dormir. Esto es un hecho empírico, por la energía que se genera, la consciencia que se genera. El ser humano es inocente por naturaleza, pero no vivimos una humanidad inocente. Vivimos catástrofes y en el 90%, por no decir el 100%, son provocadas. ¿Por qué querrían a una humanidad que viviese en dolor, en sufrimiento? ¿Y si el ser humano es una pila energética? Ha provocado eso y como consecuencia de eso esas muertes. Eso es miserable. Quien dice eso, y esto no lo digo yo, lo dijo un vecino escritor que vivió durante varios días cómo se veían los cadáveres sin recoger, y él dijo públicamente: eso que se ha vivido es miserable. No se limpian los ríos porque ahora dicen los expertos que no hay que limpiarlos, que tienen que fluir libremente los ríos. Perfecto. Pero ¿y dónde entra el ser humano? Parece que hemos puesto a Gaia, a la Tierra, por encima del ser humano. Y no es lo uno sin lo otro. Se puede proteger el medio ambiente, los recursos naturales, la naturaleza, pero a la misma vez proteger al ser humano. Y estás sentado en un tribunal y tú tuvieses la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente de España, a Pedro Sánchez. ¿Qué le preguntarías o qué le... Soy terapeuta desde hace más de 17 años. Me dedico a cambiar vidas, a evolucionar consciencias. El cuerpo humano puede albergar más de 4.000 tipos de parásitos físicos. Esos generan enfermedades, pero somos seres multidimensionales y hay que entender cómo funciona la parasitación energética. Frecuencia baja, enfermedad, parásitos físicos, parásitos energéticos que te meten miedos y bloqueos. Y evolucionar eso, para mí, es muy sencillo. Me dedico a cambiar vidas desde gente muy humilde a deportistas, actores, empresarios de élite. Pero todo el mundo tiene al alcance la posibilidad de cambiar su vida. Es el momento de accionar. Es el momento de acercarte a tu mejor versión. Contáctame y lo solucionamos. Somos conspiranoicos y terapeutas y nos dedicamos a curar cualquier enfermedad. Es fácil decirlo, pero mucho mejor es demostrarlo. Papi, lo último. Esto es importante. Para la terapia que yo te voy a mentir, tienes que decir de tu boca, ¿quieres seguir viviendo? ¿Verdad? Quiero seguir viviendo. Como decías, no me quiero morir. ¿No te quieres morir? Entonces tu corazón, tu ser, quiere seguir viviendo. ¿Es así? Quiero seguir viviendo. Sí, va a estar. Hecho está, pa. Mi terapeuta espiritual es Hiper Halcón. Él me está ayudando a mi sanación y a mi evolución. Gracias desde Puebla, México. Hola Alberto, me siento mejor con más fuerza y estoy feliz de estar en mi casa con mi familia y dispuesto a luchar por mis sueños y disfrutar de la vida haciendo mi vida normal. Estoy aquí en mi pueblo, en la montaña,
y ya me siento más o menos como al 80%. Bueno, yo aquí estoy con mi padre. Yo soy el que le he estado apoyando en esta sesión también junto con el Peralcón. Pues aquí estamos, respirando naturaleza, viviendo los sueños y diciendo así se puede. Saludos Alberto y Peralcón y a todos. Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Yo desparasito en al menos 5 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Y personas con depresiones, ansiedades, perdidos. Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o por mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa, y da igual en el momento en el que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer absolutamente realidad en este mundo de oscuridad que vemos, en este Yuga, Kali Yuga, Satya Yuga. En el final de los tiempos, la caída del imperio globalista, los demonios azuzan al ser humano con conciencia esclava y lo parasitan, lo enferman y lo envenenan. Pero se pueden ir de rositas estos demonios, estas élites, estas familias, estas corporaciones, estos políticos se pueden ir de rositas. Hay algunos eruditos que han decidido que tiene que haber justicia y persiguen al demonio, persiguen al parásito, persigue a la familia, a la élite, al político. Necesitamos a los mejores, los que tengan la capacidad de, llegado el momento, poder señalar con el dedo acusador y decir: a la cárcel. No son sueños húmedos, es la realidad que estamos viviendo y se puede dar. ¿Quién tenemos hoy con nosotros? Alguien que puede ver la conciencia y poder hacer este sueño realidad. Alexis Aneas Liberum, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Alberto. En nombre de la Asociación Liberum, muchísimas gracias por darnos voz y poder estar en tu espacio. A tu entera disposición, Alberto. Alexis, para las personas que no te conozcan, subimos la entrevista para la gente que lo ve en directo o en diferido. Al final hay que entender un poquito quién es Alexis Aneas, lo que quieres contar sobre ti, personal, profesionalmente hablando, también es importante, ¿no? Porque al final, como decía yo, el dedo acusador hay que tenerlo muy firme, ¿no? Y al final, ¿quiénes son los intereses? ¿Qué intereses? Bueno, los intereses del pueblo, los intereses de la verdad. ¿Qué hace a lo que hace a un ser humano hacer lo que hace? ¿Cuál es lo que le motiva? No lo sé. Entonces, cuéntamelo tú, ¿quién es Alexis Aneas, Liberum, lo que te apetezca, a modo de presentación, y luego ya sí que entramos en materia? Pues si tengo que hacer una dicotomía entre quién soy, ¿no?, y mi aportación en este engranaje que nos ha tocado vivir desde el año 2020, como diría Dickens, en el mejor y en el peor de los tiempos, ¿no? Antes de dedicarme a la abogacía, me he dedicado a las terapias naturales. Me dediqué a estudiar sobre todo nutrición y su relación con la oncología, por aquello de que siendo relativamente joven tuve mi primer tumor y mi padre siempre estaba relacionado en el ámbito de las terapias naturales.
Otra vocación mía, y con esto termino el perfil biográfico, es escribir. Me encanta escribir, sobre todo novela histórica, porque además estoy convencido, no porque sea una frase hecha, de que el pasado nos alcanza y el presente no deja de ser siempre un apéndice del pasado. Y volvemos a repetir una y otra vez las sociedades, los mismos defectos o problemas de antaño, ¿no? Las necesidades básicas del ser humano siguen siendo las mismas, aunque las formas hayan cambiado, y lo que estamos viviendo ahora mismo de coartar las libertades individuales no es nada nuevo, es desde el origen de la civilización, ¿no? La cuestión es si nos callamos o no, si hacemos algo por impedirlo o no, si queremos dejar un futuro mejor a nuestros hijos o no. Y yo he optado por esta segunda opción, aunque no tenga hijos. Pero para aquellos padres, el futuro que en Occidente se le está brindando a sus hijos es de una reducción total de los derechos y libertades en aras de una presunta seguridad que siempre es la excusa para dominar al más débil, ¿no? Nos ha brindado esa oportunidad. Mira, Alberto, te cuento una anécdota. Cuando yo empiezo a estudiar Derecho, uno de los motivos por el que empecé a estudiarlo era por el concepto de la autonomía del paciente. Lo he dicho esto en algunas ocasiones. Y compañeros de universidad me tildaban de ingenuo porque eso no iba a tener futuro. Es que eran 4 las personas que se oponían a lo que el médico le decía, ¿no? Y mira por dónde, cuando está ya aquel acervo, ¿no? Aquel conocimiento que estuve trabajando durante muchos años en mi vida, por ese tumor primigenio que tuve y que me enfrenté a decir a ciertos tratamientos médicos, no, quiero otros tratamientos, y no me podía imaginar yo que eso generaría toda una maquinaria en contra de imposición. Era tremendo, desbordante, ¿no? Yo no, era o esto o nada, bueno, habrá alternativa, habrá otro enfoque, otra manera de poder tratar la enfermedad, ¿no? Fue por lo que me especialicé en esa rama. Y qué curioso, ¿no? Que desde el 2020 se utilizara justamente la salud como acicate para cambiar todo el ordenamiento jurídico, que le hemos pegado una patada, pero en cuestión de unos meses. O sea, el ordenamiento jurídico español, la seguridad jurídica de los derechos fundamentales están cogidos con pinza, pero con pinza. He escuchado a algún que otro dirigente europeo en el Parlamento Europeo como que hay demasiados derechos o que los derechos fundamentales sobran. O sea, es tremendo. O sea, lo que nos ha costado miles de años conseguir de poner al individuo como protagonista sobre el todo, sobre la sociedad, para que no haya abuso sobre las minorías, se ha revertido. Y volvemos a los mismos demonios como tú has expuesto en tu anuncio, ¿no? Bueno, pues ese es mi perfil. Reconozco que soy un tanto idealista, pero no porque uno pretenda ganar batallas, sino porque hay que librarlas. Esa es la cuestión. ¿Y qué te motiva en el día a día? Has hablado de forma genérica, pero de forma concreta. Es decir, no creo que te antes por la mañana y digas, por los niños que no tendré, y los niños de los demás, esto hay que dejar un mundo mejor. Bueno, tiene que haber algo interno, algo personal, algo muy individual, algo profundo que te diga, por esto lo hago. Cuando tienes que decir, indicar el dedo acusador a un ministro o a un presidente, uno tiene que tener unos fundamentos muy potentes, muy poderosos, una fuerza que le impulsa, intrínseca, poderosa, para poder hacerlo. ¿Qué es lo que te mueve a ti, concretamente? Bueno, las convicciones es un tesoro, ¿no? Que alberga cada uno. En mi caso, yo he intentado cultivar una serie de convicciones en mi vida, entre ellas la verdad. Has citado esta expresión en varias ocasiones, ¿no? Y llama la atención que hoy en día es como un Kleenex, la verdad. Los poderosos, en aras de la verdad, tiene ahora otra vertiente en la moneda, la evidencia científica, ¿no? Se utilizan expresiones que son muy contundentes, pero son muy complejas. La verdad es muy complejo, ¿no? Pero no deja de ser una aspiración en la búsqueda de la verdad, ¿no? Y yo busco eso en la vida, pretendo encontrar la verdad en lo que puedo. Mira, mañana tengo un juicio aquí en Málaga, donde yo resido, de una profesora que ella aportó unos certificados médicos para quedar exenta del uso obligatorio del momento, ¿no? Brindando la posibilidad de utilizar otras técnicas para poder cumplir con lo que la ley exigía.
y el resultado fue suspensión de empleo y sueldo durante meses. Ahora es el juicio. 3 años después tenemos el juicio de aquello, ¿no? Y ahora cuando leo el expediente y me doy cuenta la fotografía del momento, ¿no? Nos habíamos fanatizado en ese momento. Esto era o todo o nada. Usted es una terrible propagadora de graves y lo curioso es que la ley no obligaba, en este caso concreto, a hacer eso. Es más, por otro procedimiento de otro profesor de Sevilla, la Junta de Andalucía tuvo que cambiar sus protocolos escolares y universitarios para poner un poco más en valor las exenciones médicas. Pues yo no sé cómo terminará el juicio, si ganaremos, si no ganaremos, si se reconocerá que fue desproporcionada la reacción de la administración. Por cierto, tengo que reconocer que el expediente disciplinario que se le abre se termina pidiendo la propia administración andaluza malagueña el sobreseimiento de todas las acusaciones. Pero el superior jerárquico de la Junta de Andalucía le dice a su directora general, que no, que hay que mantener el expediente disciplinario y la sanción de suspensión de empleo y sueldo porque era gravísimo lo que había hecho. Pues mira, eso me satisface, esa batalla simple me satisface, porque era desproporcionado, era abuso del poder sobre el débil. Y esas son las pinceladas. Hoy es la Junta de Andalucía, hace unos días fueron los bancos y también sus engaños. Hace unos meses fue la Seguridad Social y también sus procedimientos judiciales que son complejos, ¿no? Pues ese es el día a día, ¿no? Y después hay otra cosa que me ha animado mucho estos años y se lo debo mucho a mi esposa, que es que también ha caído del cielo el proyecto de la tesis doctoral, que es justamente el tema, todo lo que tiene que ver con las leyes que se implementaron durante el periodo de la... milagrosamente se aceptó el proyecto de tesis doctoral y si todo va bien, para primavera podré defender la tesis. ¿En qué consiste esa tesis concretamente? Valorar todas las leyes que se fueron implementando y las medidas preventivas sanitarias que se fueron implementando durante el periodo hasta el finales o mediados del año 2023, ¿no? Y cómo vulneraban los derechos fundamentales. Y es muy interesante también el recorrido judicial de estas normas, de declararse algunos aspectos de ellas inconstitucionales, para que ahora, hace escasamente una semana, el Constitucional se corrija a sí mismo y diga que cuando declaró inconstitucional el estado de algunos aspectos del estado de alarma, ahora consideran que no era inconstitucional, generando, a mi humilde entender, un sentido de inseguridad jurídica tremenda. O sea, el Tribunal Constitucional, cuando declaró en 2021 inconstitucional varios aspectos del estado de alarma, él dijo que entendía que se estaba extralimitando en su función. Es decir, el Tribunal Constitucional simplemente se debería delimitar si es constitucional o inconstitucional un precepto. Pero él fue más allá, el tribunal fue más allá diciendo que lo que se tenía que haber hecho, según su opinión, no era acogerse al estado de alarma, sino al estado de excepción. Y defendió esa extralimitación porque dijo que era marcar doctrina a futuro, ante futuros escenarios, para que se supiese lo que había que hacer. Bueno, lo hizo adrede y declaró varios aspectos inconstitucionales. No amparaba esa restricción excesiva de derechos fundamentales. Pues hace 3 semanas, Alberto ha dicho que no era excesivo, que era correcto y que se podía dar cabida o encaje a esas limitaciones severas, pero que en ningún punto habían sido tan excesivas como para que no pudieran haberse aplicado. Todavía no tengo la sentencia para poder estudiarla, pero ya se hizo una nota de prensa por parte del Constitucional haciendo estos pequeños matices. Y seguimos vivos. Yo pensaba que ya todo lo que se había publicado ya estaba todo listo, pues nada, seguimos modificando las cuestiones. Y las personas y los oyentes pensarán que esto es estéril, que son tonterías. No, nos van nuestros derechos en juego. No es derecho muerto. Los escenarios se van a volver a repetir. Y si no hay nadie batallando,
entonces habremos perdido toda posibilidad de cambiar las cosas. Mientras haya gente alzando la voz, habrá al menos un punto de luz, de referencia, ¿no? Y la vida da muchas vueltas, muchas vueltas. Alexis Aneas, me gustaría preguntarte sobre el concepto de conciencia que vive la humanidad. La conciencia, esto es como el estado civil, es tu camino, tu idiosincrasia, tus valores, que te hace, que te despierta y hacia dónde vas y por qué vas, por qué hacemos las cosas. Porque si, oye, somos zombies o NPCs o no names o borregos o dormidos, pues lo entiendo. Oye, claro. Oye, poco hacen. Son almas de cántaro. Son tan buena gente. Siendo zombies, demasiado bien nos tratan que no nos pegan por la calle según salimos y les miramos así regular. Entonces, ¿qué sientes? ¿Qué sientes que vive el ser humano a día de hoy en cuanto a su conciencia? Porque podemos entender el concepto de libertad hasta ciertos puntos. El águila es libre, se alza por doquier, elige la presa, la caza, se le da de comer a los animales, a sus crías, y no hay ningún precepto que le diga lo contrario. Pero en el mundo en el que vivimos, a día de hoy, no. A día de hoy, el ser humano, con conciencia esclava, le quitan sus derechos y libertades, le quitan su trabajo, le quitan su salud, lo matan. Y él o sus familiares miran para otro lado. ¿Qué tipo de ser humano miraría para otro lado cuando acaban de matar a tus seres queridos? Quisiera saber sobre primero el concepto de conciencia, idiosincrasia, valores, humanidad, en el que a día de hoy vive el ser humano. Bueno, si hay que coger el término conciencia, que sería la combinación simplemente de conocimiento, posesión de conocimiento, de ciencia. Lo curioso es que la humanidad se está moviendo ahora a una velocidad tan grande en la toma de decisiones que es otro el que aporta el conocimiento. Y por tanto no hay conciencia, no es mi ciencia, no forma parte de mi bagaje a la hora de estructurar reflexiones y llegar a conclusiones. Cedemos ese esfuerzo a un tercero. Puede ser medios de comunicación, puede ser creadores de opinión, puede ser el Estado, que en los países occidentalizados hemos pasado de reprocharle a otros tipos de regímenes más totalitarios el control de la información, pero es que ahora nos encontramos que en los estados democráticos de derecho el control de la información también sigue siendo controlado por el Estado. De una manera más sutil, es verdad, Alberto, no es tan directa, es como el juego de palabras. Por ejemplo, hemos cambiado de utilizar la palabra censura a decir desinformación, pero es lo mismo. Pero como la palabra censura evoca viejos espacios temporales y regímenes, pues lo hemos cambiado por fake news o desinformación. Pero es lo mismo, es censura. Mira, la primera vez que yo tuve conciencia de la censura fue hace muchos años, cuando llegó en mis manos un libro de medicina que la persona que me lo daba me advirtió: ten cuidado, no lo pierdas porque está censurado. Te estoy hablando de hace muchísimos años. Y yo digo, ¿censurado un libro? Un libro de medicina. Se llamaba La mafia de la medicina. Y su autora, creo recordar que era una médico, no sé, no recuerdo bien si era canadiense o belga. Pero a mí lo que me llamó la atención es escuchar la palabra censura en plena democracia en un Estado europeo occidentalizado. Cuidado con el libro. Oye, que lo censuraron. Pero es que poco después me regalan otro libro que se llamaba también de medicina
y era un médico que había elaborado un tratado sobre la fisiología, el que según cuentan las crónicas por algunos países americanos, estaba en la lista de candidatos al Instituto Karolinska de Suecia para su candidatura a Premio Nobel de Medicina por esa labor. Si lo que cuentan es verdad, este hombre regaló a las mayores universidades del mundo ese manual del Tratado de la Fisiología. Y él llegó a ciertas conclusiones de algunos elementos que podían contribuir de manera muy favorable a impedir el mejorar su evolución. Como antiguo paciente oncológico, me interesaba el tema. Y de nuevo vino la palabra, censura. Oye, que lo censuraron. Bueno, lo censuraron que, si no me equivoco, al médico lo metieron en la cárcel. Sí, si no me equivoco, creo que lo metieron en prisión porque no se podía decir ciertas cosas, ¿no? Entonces, los tiempos habrán cambiado, pero como te decía antes, las acciones de los seres humanos y sus necesidades son las mismas. En vez de llamar censura, llamamos ahora desinformación. Pero al final es lo mismo, es el control de la información por quien ostenta el poder. Llámese religión, llámese un partido político, llámese un poder económico, da igual. La cuestión es que tú, como ciudadano individual, tienes que pensar dentro de los límites que yo digo. Y dentro de los límites que yo digo puedes discutir el color de la ropa y cosas que parecen un tanto absurdas, ¿no? Pero en el momento que te planteas cuestiones que yo no me podía imaginar, como el tema de la salud, hace muchos años, no es nuevo esto del ataque de que no haya libertad para hablar de salud. Los dos ejemplos que te he puesto son muy llamativos. Ya había censura sobre la cuestión de la salud. Y eso lo podemos aplicar en mil cosas, ¿no? Las sociedades, yo no creo que seamos tan libres como creemos, pero es como si hubiese una especie de anestesia colectiva que nos hace sentirnos que todo va bien. Es más, no reconocemos ni cuando las cosas van mal. Tú antes has dicho, cuando mueren familiares nuestros, ¿no? Yo estoy llevando el caso de, y Liberum ha colaborado en esto, de fallecimientos de chavales jóvenes haciendo deporte y que creemos que tiene como motivo el uso de cierta sustancia, ¿no? Pero tú te encuentras un muro en el entorno de otros familiares, ¿no? Que consideran no solamente que no tiene nada que ver, sino alguien me dijo que aunque fuese cierto, se salvaron muchas vidas y que, bueno, daños colaterales, la pérdida de mi hijo, de mi sobrino o de mi nieto. Ante eso, mm, poco se puede hacer, pero es el resultado de la sociedad en la que estamos viviendo. Y después todo va tan rápido que la gente no tiene tiempo para meditar y para leer. Todo es rápido, todo es inmediato. Y he entrado en juego otro factor que lo convierte todo mucho más complejo, que es la inteligencia artificial, que puede ser maravillosa si se usa bien, se utiliza bien, pero conociendo al género humano, al final llegará un momento que no sabremos sumar 2 más 2. Y no te digo otra operación matemática un poco más compleja, pero preguntaremos a la inteligencia artificial, ¿no? Es así, todo lo depositamos en cajones estancos que otros decían por nosotros, todo en el ámbito de la salud. No, yo quiero ser protagonista de mi salud. ¿Por qué tiene que decidir otro por mí, no? Yo quiero ser protagonista del derecho, yo quiero ser protagonista de la educación, yo quiero ser protagonista a la hora de los alimentos que quiero ingerir. Es más, quiero ser protagonista hasta del derecho a equivocarme, ¿no? Hasta en eso. ¿Por qué tengo que hacer siempre las cosas acertadamente, ¿no? Quizá el límite está en ese axioma del rabino joven judío cuando dijo, haz a los demás lo que te gusta que te hagan a ti, ¿no? Esa podría ser la máxima para que el mundo fuera mejor. Si viviéramos bajo esa máxima todo el mundo, todo sería maravilloso. Pero la realidad es que no es así y no hay que esperar que eso ocurra. Aunque uno pretenda vivir bajo esa filosofía, y yo intento luchar cada día dentro de mis imperfecciones en hacer a los demás lo que me gusta que me hagan a mí. No hacer nada malo. Esa expresión se hace en positivo. Lo importante no es no hacer nada malo,
porque siempre haremos algo malo. Lo importante es hacerlo bueno. Alexis, el ser humano que no conoce su historia está condenado a repetirla. ¿Qué hemos vivido estos años relacionados sobre todo con el sector sanitario? Sé que el Liberum está inmerso en algunos casos muy concretos y que eso puede dilucidar que algunas en grandes esferas, personalidades caigan, dimitan, vayan a prisión o incluso cambien gobiernos. Me gustaría saber cuál es tu reflexión sobre lo que hemos vivido a nivel sanitario y sobre todo también a nivel legal. Esto de quédate en tu casa porque si sales vas a matar al abuelo, pero mientras yo me voy de fiesta a un hotel con unas amiguitas y a tomar ahí el polvo blanco, ¿no? Bueno, no lo sé si la libertad es para unos, o el libertinaje, ¿no? En este caso, para otros. Entonces, y además por las escuchas, ¿no? Que también tenéis, cómo lo han disfrutado, ¿no? Al final ellos sabían desde el inicio uno que eso era un constipado. Lo que pasa que como están dirigidos, entiendo, por perfiles más altos de, mira, si esto lo vamos a hacer sí o sí de esta manera y lo intentaremos llevar hasta este punto y va a pasar, es un constipado, no preocuparse, vosotros podéis hacer vida normal, no hace falta que os pongáis pócimas milagrosas por los brazos, tranquilos. Esto entiendo que las élites, las familias, los que controlan de verdad todo esto, a los políticos, y podéis ir de fiesta, porque entiendo que no, mientras la gente estaba encerrada en su casa con miedo y ellos de fiesta, entiendo que tenían otro tipo de percepción de lo que de verdad estaba ocurriendo, que a lo mejor era un constipado o ni eso. Pero desde tu punto de vista, ¿qué es lo que hemos vivido a nivel sanitario fundamentalmente estos años? Antes de entrar en eso, comentarte mi percepción personal respecto de las personas, digamos, que tienen responsabilidad o poder, si creían o no todo lo que la versión oficial se decía. He encontrado de todo, Alberto. He encontrado de todo. He encontrado en estos años personas con cierto grado de responsabilidad que tenían una visión, a mi juicio, con toda la posibilidad de equivocarme, de que no era tanto lo que se contaba, pero también, Alberto, he conocido gente con responsabilidad en estos años que se creían a pie juntilla lo que se decía, ¿eh? Lo que se decía, se lo creían de verdad y todavía se lo creen. Y todavía se lo creen. Entonces, es difícil saber dónde estaba la línea en cuanto ostento poder, cuánta información tenían para conocer la verdad de lo que estaba realmente sucediendo. Lo ignoro. Pero ya te digo, mi experiencia personal es que he conocido gente con bastante poder, que se creían todo y que siguen creyéndoselo, y otras que cuestionaban, pero se dejaban guiar por lo que estaba sucediendo. Respecto ahora de las acciones legales. El problema que nos encontramos aquí, volvemos al inicio de la conversación, es el individuo. El individuo, el sujeto, el ciudadano, la ciudadana, es autosuficiente, es el protagonista de la sociedad o es una mera herramienta, un número. Esa es la cuestión base. Aunque la versión oficial fuera cierta, aunque fuera cierta, aunque estuviéramos en una situación dramática, no puede ser a costa de las libertades en el nivel en el que se hacía. No es posible que en el siglo XXI las soluciones fueran o las medidas del medievo, que es que las medidas que se impusieron eran del medievo, o tecnología genética, o sea, eran los dos extremos, ¿no? Digo yo, ¿habría algún margen de poder hacer cosas en mitad, ¿no? O sea, ni pretender que la solución era encerrarnos todos en las casas en que hemos avanzado, ¿no? Ese era el gran problema. El gran problema es que nos obligaban a irnos a los extremos, obviando que siempre hay un punto intermedio. Y por eso se habla de la proporcionalidad de las medidas cuando se vulnera un derecho o se afecta, más que vulnerar, se afecta un derecho fundamental. Cualquier medida restrictiva que limitase o menoscabara un derecho fundamental requería
por parte de un juez y de la administración previamente que evaluara lo que se llama el principio de proporcionalidad. Eso era sagrado en el ámbito del derecho. ¿Por qué? Porque se consideraba al individuo protagonista de la sociedad. Todo pivota alrededor del individuo. Entonces, ¿qué tenía que hacer un juez? Esta medida que se propone hacer es idónea, es decir, sirve para la finalidad por la que se va a imponer esta medida restrictiva. Segundo, es necesaria, es decir, hay otras medidas menos restrictivas que puedan más o menos conseguirse alcanzar el mismo fin, ¿vale? Y después la última es proporcional. El menoscabo al derecho fundamental va a ser mayor que el fin que quiero conseguir. Esos tres ejes eran sagrados en la administración antes y en la justicia antes de imponer una medida que afectara a un derecho fundamental. En 2020 eso se quebró. Se quebró. Y esto lo vimos claramente con el certificado digital, se quebró. ¿Por qué? Porque no cumplía de los tres pilares que te he comentado, ni siquiera el primero. ¿Era idónea la medida? ¿Servía para la finalidad? No. Y lo sabían. Esto sí que lo sabían. Esto sí que lo sabían. Recordarás que en aquella época se hablaba mucho de los llamados expertos, ¿no? Que después se decía que los expertos no existían. Pues Alberto, a veces sí existían. Y en esto existieron. Y los expertos del Consejo Interterritorial de Salud Pública desaconsejaron la medida y lo pusieron por escrito en un documento fechado el 23 de noviembre de 2021, aportando 8 razones al Ministerio de Sanidad y a las consejerías de las comunidades autónomas por los cuales no debía de imponerse la medida. Y lo primero que decía es que no había evidencia científica que sirviera para frenar la transmisión de la enfermedad. Por tanto, no era idónea. Es más, ellos hasta calcularon el porcentaje de personas que iban a contraer la enfermedad supuestamente protegidas por el inóculo. Decían que un 40% de ellos iban a contraer la enfermedad, un 40%. Esta cifra se superó con creces, si no el doble. No era idónea. Pues ante cualquier actuación de este tipo, al no superar el primer criterio, el criterio de idoneidad, no se hubiese aplicado la medida. Y en cambio, ¿qué sucedió? A sabienda de esto, las comunidades autónomas donde se impuso cogieron el papel y lo guardaron en un cajón y se lo ocultaron a los jueces. Como consecuencia de esta acción, Liberum ha interpuesto el inicio de una cadena de querellas contra los consejeras de salud de aquel momento por ocultar a los tribunales adrede este documento, porque de haberse aportado a los tribunales para conseguir la autorización de la medida, muy probablemente los jueces no hubieran autorizado la medida, porque no superaba el primer criterio. Y en cambio, adrede lo ocultaron. Y la pregunta es, si sabían que no servía, ¿para qué entonces impusieron la medida? Porque había que cambiar el paradigma, Alberto. Probablemente consciente o inconscientemente por parte de estas autoridades. El paradigma era que el ciudadano estorba, ya no es el eje por el que orbita el derecho, sino que la seguridad, el interés general, que nadie sabe definir lo que es, prevalece sobre el individuo. Y si no hemos equivocado, pelillos a la mar, lo hicimos con la buena fe del mundo. Pero es que ustedes sabían que no servía. Porque los tribunales en aquel tiempo nos decían, bueno, es que, esta es otra frase hecha en derecho, es el conocimiento científico del momento. No, el conocimiento científico del momento es que no servía. Lo único que sirvió fue para estigmatizar a un porcentaje de la sociedad, que les dieron las navidades ese año, que sus familiares no les dejaron entrar en casa para la comida familiar, que no podían entrar en un restaurante. El otro día me decía una médica me decía que le costó el divorcio. Le costó el divorcio porque pasó de ser el cónyuge a ser una propagadora que iba a matar a la familia del otro cónyuge. No es broma lo que te estoy contando. Yo no daba crédito. Alexi, me costó el divorcio.
Entonces, el paradigma es muy grave y la sociedad no lo entiende y las nuevas generaciones tampoco entiende porque parece que están asumiendo... Mira, te cuento otra anécdota. En la universidad, hace unos meses di una charla sobre este certificado digital y la posible vulneración de los derechos a la intimidad y de los datos. Hay sospechas, Alberto, hay sospechas. De hecho, hay una pericial que la Asociación Liberum aportó en sede judicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y que actualmente se encuentra en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hay sospechas, ya digo, hay una pericial aportada en este procedimiento en el que cuando el camarero de turno escaneaba el código QR de la persona que enseñaba este certificado digital para acceder al restaurante, al teatro, al cine, a donde fuera, hay sospechas de que esos datos que nos decían que era un mero espejo, que los datos no iban a ningún lado, y uno no hace falta ser muy inteligente para pensar, oiga, los datos vuelan, pasa de un dispositivo a otro dispositivo, ¿cómo que aquí nadie aprovecha los datos? Bueno, pues esa pericial decía que esos datos terminaban en un servidor en Suiza y que este servidor en Suiza se iba a 2 servidores a los Estados Unidos. Este técnico que hizo la pericial intentó averiguar, que no fue nada difícil, qué había en esas 2 ubicaciones en Estados Unidos. No lo digo yo, lo dice esa pericial. No digo que estemos en posesión de la verdad. He dicho que hay sospechas. Esas 2 ubicaciones correspondían a las oficinas de Google y de Amazon. Bueno, pues en la universidad, hablando de esto, que me reservé no pronunciar el nombre de estas 2 entidades, confiando que después los alumnos al terminar la charla vendrían a preguntarme, me decían, bueno, pero ¿y qué más da? Si es por nuestro bien. Hemos vendido nuestra alma. Hemos vendido nuestras almas. Tienen nuestras huellas dactilares. Tienen nuestros iris. Les falta el ADN probablemente, pero probablemente ya hasta eso lo tengan. Y nos da igual. La sociedad les da lo mismo. Yo a esto lo he llamado el cacahuete del mono. Hemos sucumbido todos a esto, que estamos así. Que hay un hijo que teniendo el padre en la planta de arriba le manda un mensaje para poder comunicarse. Que una familia están sentados en el sofá y se comunican con... O sea, y no nos damos cuenta que nos oyen, que nos ven, que tienen toda la información de nuestra intimidad, pero es que nos da lo mismo. Nos da exactamente lo mismo. O sea, le dan la huella dactilar. ¿Y crees que no van a hacer algo con nuestra huella dactilar? Hemos sido muy ingenuos. La sociedad ha sido muy ingenua. Muy ingenua. Y con la salud más todavía. Porque hemos llegado a la conclusión, las sociedades occidentalizadas, que debemos de ser analfabetos en el ámbito de la salud. Hemos relegado totalmente el ámbito de la salud al profesional. Y lo que nos diga él, mira, me pasó en un juicio lo siguiente. En un juicio, a propósito de esta sustancia, a una persona, a una progenitora, quise hacerle una pregunta muy sencilla. ¿Ha leído usted el prospecto? Bueno, parece que le había hecho una pregunta terrible. La fiscal, que la tenía a mi derecha, gritó en voz en cuello. ¿Qué pregunta? La jueza, impertinente, no es una profesional, no es una experta, no es una perita. Y yo, perdone señoría, no estoy preguntando si ha leído la ficha técnica, el fármaco. Estoy diciendo el prospecto. ¿O es que a partir de ahora los medicamentos no tienen que tener prospecto? Yo no sabía eso. Es más, muchos profesionales que le dicen al paciente cuando le recetan un medicamento, no lea el prospecto. Eso lo he escuchado yo 1000 millones de veces. Porque el que sabe soy yo, usted no. Entonces, ¿para qué está el prospecto? Pues el prospecto, Alberto, no está para informar al ciudadano de a pie. En la práctica se ha demostrado que no es por eso. Es para que si te produce un efecto secundario de los que aparece en el prospecto, el fabricante queda eximido de toda responsabilidad. Y el facultativo que te lo ha prescrito también. Es un contrato
un contrato que encima te dicen que no lo leas. Es como si vas a firmar la escritura de la hipoteca y te dice el notario, oiga, usted no habrá leído la hipoteca, ¿no? El contrato hipotecario, ¿no? Que usted no entiende de eso. El que entiende es el del banco. Usted no, usted firme, que se hace por su bien. O sea, pues por la salud lo hacemos. Por la salud y lo delegamos. Y el 90% de la población lo delega. Delegamos todo. Todo se delega. Entonces, al final, ¿qué conciencia tiene un ser humano? No tiene información sobre la salud, no tiene información sobre economía, no tiene información sobre política, no tiene... ¿Sobre qué tiene información? Sobre el entretenimiento. Y poco más, ¿no? Y poco menos, porque entretenerte no es distraerte. Tiene conocimiento en la distracción, que eso es el entretenimiento a día de hoy. En el mejor de los casos, en el peor de otras cosas. Te lo pregunto oficialmente, según tu reflexión, pensamiento crítico y con tu conciencia, ¿estamos viviendo, porque como estás diciendo, y evidentemente suscribo, y mi labor no es la de la divulgación. La divulgación es un plus para no estar viendo Netflix. Es para hacer muchas más cosas productivas con mi vida. Pero mi profesión es terapeuta y yo lo veo. Lo veo cada vez más una sociedad más dormida, más enferma, más envenenada. Pero se lo pregunto a ti. ¿Tú sientes que hay un plan oficial? Que es que cada vez que se ocultan menos. Oficial y extraoficial de despoblación humana. ¿Sobramos? ¿Molestamos? Hombre, a mí ya me han sacado una foto mía en un programa llamándome y tildándome conspiranoico, que por cierto mandé una carta a la directora del programa, digo, ya que me vaya a sacar, con todo el buen ánimo del mundo, dije, bueno, si me pueden dar la posibilidad de hablar, ¿no? Y ya que voy, me gustaría llevar a un cardiólogo conmigo, ya sabe de qué iba a ser el tema, ¿no? Y a una madre, ¿no? Ya que me vaya a poner mi imagen y unas palabras mías que pronuncié a colación de una visita que hicimos al Parlamento Europeo en enero de 2023. Y todavía estoy esperando respuesta. Yo no quiero... Es que es muy mal esto de tildar conspiranoicos o no. La realidad es que las cosas en la sociedad, hablamos de civilización, estamos hablando de historia con H mayúscula, rara vez suceden por casualidad. Rara vez sucede por casualidad. Casi siempre hay vasos comunicantes. Cada desastre que la humanidad en términos generales ha tenido es porque siempre ha habido alguien que se ha beneficiado. Lo que hace inducir que probablemente ha podido provocar el desastre. O provocado el desastre a aprovecharse del mismo. Pasó en la Primera Guerra Mundial, pasó en la Segunda Guerra Mundial. Me gusta mucho citar una frase de Alicia en el País de las Maravillas. Las cosas son como no son. Y es que es verdad. Es que sabemos una décima parte de la realidad de lo que las élites mueven. A veces es probable que no muevan nada. No digo que no. Pero mi experiencia al leer la historia es que normalmente las cosas no pasan por casualidad y siempre hay un interés para realizarlo, ¿no? Pero claro, el común de a pie esto no supera, Alberto. La persona de a pie, me estás hablando de grandes estructuras económicas que determinan con décadas de anticipación la estrategia de la humanidad, ¿no? Desde Henry Kissinger, algunas de las obras que él publicó en su día, ¿no? Darían a entender que esto es así. Él mismo lo escribió, ¿no? Y marcó la hoja de ruta, ¿no? Y igual que otros regímenes del pasado hacían proyectos a 20 años, 30 años, 50 años, las grandes élites hacen proyectos a largo tiempo. Mira, te cuento una anécdota con esto también, otra anécdota, que puede ser que sea una pura casualidad. Y lo pusimos por escrito en una denuncia ante el Tribunal Supremo, en ese momento contra el presidente del gobierno,
contra el representante de la organización. De 1000 personas pusimos una denuncia sobre el origen del supuesto patógeno malísimo de la muerte, ¿no? Y lo que descubrimos en esa investigación es que parecía que todo encajaba en una programación previa. Todos sabemos que en octubre del 2019 hubo una famosa reunión en Manhattan con el famoso nombre simulacrum y el nombre del patógeno, coincidente con el que después vino, ¿no? Nos sorprendió conocer las 15 personalidades que se invitaron a participar en este juego, sentados alrededor de una mesa en forma de U. Estaba la exdirectora de seguridad de la administración Obama, que después llegó a ser directora general de seguridad de los Estados Unidos. Estaban los CDC chinos, el Ministerio de Sanidad chino. Estaba el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la mayor distribuidora farmacéutica de los Estados Unidos, la industria del transporte, el Banco Mundial, la Unión Europea, el Banco de Singapur, 15 personalidades. Los organizadores de ese juego, era un juego, de ese juego era la Fundación Gavi y era Klaus Schwab, el Foro de Davos. Y el videojuego, que consistía en la simulación de un patógeno que curiosamente después surgió, el videojuego lo hizo una empresa de Moscú, especialistas, según dicen, en ciberterrorismo. Yo no quiero ser conspiranoico, pero en Manhattan, en octubre del 19, en una mesa en forma de U, estaba la CIA, estaba el Ministerio de Sanidad chino, estaba la Unión Europea, el Banco Mundial, el Foro de Davos y Rusia. Para jugar, ¿con qué finalidad? Al terminar el juego, los 15 participantes leían lo que los organizadores le dijeron que tenían que decir, que había que crear una organización supranacional para futuras que decidirían lo que había que hacer en cada momento, que había que apostar por un tipo de fármacos concreto, aunque sabían que no iban a frenar la transmisión de la enfermedad. O sea, todo lo que sucedió a continuación. ¿Y cuál es el remate de esta historia? Que oficialmente esto empieza el 31 de diciembre del 2019 y el 1 de enero del 2020. No es casualidad que 2 meses antes o mes y medio antes se reúnan para jugar a esto y escojan el 1 de enero para empezar a jugar, y que a esto se le llame agenda y empieza con ese año. Podemos ser conspiranoicos, pero ¿esto se le contó a la población? En la página web de uno de los organizadores de ese evento, alguien preguntó que cómo sabían por anticipado lo que iba a suceder. Y esa organización dice: nosotros no somos profetas, pero sabemos por los datos que manejábamos que esto era muy probable que sucediese. ¿Conspiranoico? No lo sé. Pero lo que sí sé es que cuando en enero del 2020 se declara esta situación, al primero que llamaron fue a un fondo buitre, que lo nombraron algo así como vicepresidente o secretario a nivel mundial a un fondo buitre. O sea, a un fondo de inversión, mejor dicho, ¿no? Y yo me imagino, es como si aquí hubiera dicho el gobierno: y vamos a nombrar coordinador de la, yo qué sé, al Banco Sabadell. Algo, no sé, mejor serán científicos, ¿no? Digo yo, ¿no? O médicos, ¿no? No lo sé. Hay algo a nivel estructural mundial que tiene una hoja de ruta definido, y en esa hoja de ruta definida 8.000 millones de criaturas en el mundo nos gusta. Es probable. Es cierto que se está fomentando por activa y por pasiva la eutanasia, por ejemplo. Yo no sé si es verdad o no las noticias que vienen del Reino Unido como acto de caridad, si eres persona jubilada, para no ser una carga al sistema por el bien general,
viva la eutanasia. No sé si esa noticia es verdad o no. Corre por, no sé, habría que corroborarla, pero no me extrañaría. No me extrañaría, ¿no? No lo sé, si sobramos o no sobramos. Sí sé que alguien en la Unión Europea en una ocasión se le escapó una expresión de ese tipo, ¿no? Y después corrigió y dijo que se la había malinterpretado, que la estructura de pensiones iba a romperse, iba a quebrar a nivel internacional, ¿no? Porque había demasiadas personas mayores. Y curiosamente yo veía la política europea que decía eso y 20 años no tenía, pero tenía el poder, que es el doble juego que tú estabas diciendo. Se impone al pueblo una serie de medidas que los que ostentan el poder no cumplen, ¿no? Porque ellos sí son necesarios, tú y yo somos prescindibles. Pues mira, Esto lo denunciamos, ¿eh? Y el Tribunal Supremo nos contestó diciendo que la información que habíamos aportado en las 300 páginas de denuncia y miles de páginas adjuntas en documentos eran noticias periodísticas. Y a eso, a su vez, le presentamos otro escrito preguntando que de los 10 primeros documentos, ¿cuál era la nota periodística? Porque el primero tenía que ver con un informe de la comisión de esa patología en el Senado de los Estados Unidos. El segundo era un informe del Departamento de Energía de los Estados Unidos. El tercer documento era del FBI de los Estados Unidos. El cuarto documento era el contrato de la Armada de los Estados Unidos con ese laboratorio, llamando a esa pócima contramedida. Y decíamos, ¿y cuál de estos documentos es una noticia periodística? Y se acabó ahí, se archivó el procedimiento. Queríamos conocer la verdad. Era eso, pero imposible, ¿no? Quizá en un futuro cercano podamos saber la verdad. Alexis, te voy a invitar a un juego macabro, pero, Ujú. pero al final esto es como una partida de ajedrez. Entonces, a mí se me da muy bien el ajedrez y la clave no es como complicada, es ponerte en la cabeza del enemigo y a ver pues, cuántos pasos, a ver, yo muevo aquí, tú mueves aquí, yo muevo aquí, tú allí, ta, ta, ta. Entonces, cuanta más movimientos eres capaz de adelantarte a lo que él es capaz de hacer, pues oye, más posibilidades tienes de ganar. Em, por tanto, lo que te invito es a un juego de rol, un rol malévolo. Te hago la pregunta a la inversa, la misma de la anterior. Imagínate que te tengo delante y que tú eres uno de estos personajes demoníacos, cualquier perfil que esté arriba en la cadena, ves hacia arriba, hacia donde quieras, desde lo más coloquial que puede ser un Klaus Schwab o una von der Leyen o algo de este nivel, a, bueno, pues a un Rockefeller, a un Rothschild o un masonazo de estos, o me da igual, o más para arriba si te apetece. Entonces, desde tu punto de vista, y viendo ese punto, ese prisma, esa cosmovisión, ¿por qué creerías que sobramos? Porque al final, como ya sabemos, y tú has dicho, nada ocurre por casualidad. Entonces, si nada ocurre por casualidad, es un plan que ellos, con 5, con 10, con 20, con 50, con 100 años de antelación, lo van llevando a cabo. Y simplemente a los dirigentes, a los influencers, a los youtubers, que son los políticos, tienen que darle al botón de hacerlo, poco más, porque ya está escrito. Entonces, ¿por qué lo harían? Porque es un sistema que está corrupto, es un sistema que no da más de sí, es un sistema, hablas de las pensiones, es un sistema de bueno, es que nosotros queremos meter una IA, un transhumanismo, y eso es imposible meterlo si el 30% de la población son personas de 60 años, porque a lo mejor no lo van a querer. Es decir, ¿por qué crees que tendrían ese plan malévolo de despoblación el enemigo, el malo en este caso? Estamos jugando. Estamos jugando. Lo que estoy diciendo no es lo que yo pienso. ¿Vale? Estamos jugando. Si yo optara por formar parte de esas élites que tienen ese poder de manejar la estructura del mundo y decidiéramos que efectivamente habría que reducir la familia humana, el género humano, podría ser por varios motivos. Uno, por facilitar el control.
2, porque realmente creen que los recursos naturales, ante un aumento de la población exponencial, llegaría un momento en el que serían finitos y no cabemos. 3, simplemente porque hay que cambiar la partida de cómo conseguir más poder y dinero. A veces el rol es, tienes que convertirte en un consumidor porque me interesa que consuma, ya ese rol ya no interesa, hay que cambiar la partida. Pero ya que estamos jugando, juguemos de manera atrevida. Y esto no te lo vas a esperar. ¿Y qué hay si han conseguido la pócima de la vida eterna? Y entonces sobramos. Y ¿Y quieren, quién tendrá la posibilidad de vivir para siempre? quieren el terreno para ellos. Imagínate esa opción. Imagínate la opción que tienen la pócima y no tiene que ver con los telómeros. Han aprendido a cambiar el metabolismo del ser humano, ya no dependemos del oxígeno que nos provoca la oxidación y esto conlleva la muerte, sino que nos hace un estadio de cetosis perpetuo, la técnica que sea. Y han conseguido erradicar la muerte en el sentido de el envejecimiento. Habrá muerte por un accidente, por una enfermedad, pero la muerte natural, como la llamamos, desaparece. Sobramos. Imagínate, te has puesto a jugar, ¿no? Esto no es invención mía, no soy tan inteligente. Esto que te acabo de decir, se lo escuché a alguien que dice que en su momento hablaba en nombre de estas élites. ¿Quién? Lo podéis ver en internet, se le ha ridiculizado después ¿Pero quién? a este personaje. Y él decía que para el 2030, 2040 esto sería una realidad. ¿Pero a quién te Y refieres? que, ¿Cómo y se que llama? estas élites habían pagado para que fuera adelantando como si fuese un profeta de que esto iba a ser verdad. Puede ser una verdadera estafa. Estamos jugando, ¿no? La partida. ¿Pero cuál es su nombre? Puede ser, prefiero dejarlo ahí. Así creo la curiosidad. Puede ser una cosa muy simple, los recursos naturales no cabemos, hay que ¿Te eliminar. refieres 2, a Carles Torá? dejémoslo ahí. Pero la jugada es buena y es la más antigua de la humanidad, la vida eterna. Solo que algunos durante milenios nos lo vendían en otras esferas, pero ahora podría ser aquí. Estamos jugando. El teléfono rojo se lo ha dicho. Entonces, ¿y cuál es tu concepción? Hay un punto que sí que me gustaría enfocarlo, porque al final yo no sé eh, cuál es la conciencia y el despertar de la conciencia que tiene mi invitado. Entonces yo voy jugando y tocando aquí puntos, aristas, y si sigue tirando, bueno, pues es que hay más. Si sigue tirando en la cuerda, es que hay más. Pues yo sigo tirando también. Entonces, ¿y qué hay de lo metafísico? Somos seres humanos en energía, en frecuencia y vibración. En vibración. Somos seres multidimensionales. Esto es una 3D. Cada día será más fehaciente y darme tiempo, ya lo demostraré científicamente, cómo todo ser humano interactúa en la cuarta dimensión cuando se va a dormir. Esto es un hecho empírico por la energía que se genera, la conciencia que se genera, y cuando tú llegas a esa cuarta dimensión, quizás hay otros entes, parásitos energéticos o lo que sea. Pero ¿es algo más? Esto es para hacerte la pregunta que te quiero hacer. Estamos hablando de conceptos de planes de despoblación. ¿Y si el plan de despoblación tiene también un matiz energético? Esto es como la granja humana. Oye, pues es tiempo de cosecha. El ser humano que genera energía, si es feliz y tiene una frecuencia de paz interior, pues a lo mejor da X energía y eso pues no alimenta tanto. Hay que gasolina sin plomo o con plomo. Entonces, un ser humano envenenado, enfermo, con frecuencias bajas, pues a lo mejor esto es como el caviar.
si hubiese esos otros seres que tienen interés. Porque hay que hacerse la pregunta también, ¿no? Porque un humano sería tan poco humano. El reflejo de lo que vemos a nuestro alrededor no es una humanidad. No son los valores intrínsecos. No vamos a los valores intrínsecos, hablamos de un ser, o lo podemos ver en un niño, que es lo más natural que puede haber, es un ser inocente. El ser humano es inocente por naturaleza, pero no vivimos una humanidad inocente. Vivimos catástrofes y en el 90%, por no decir el 100%, son provocadas. ¿Por qué querría una humanidad que viviese en dolor, en sufrimiento? ¿Y si el ser humano es una pila energética que, oye, es mucho más de lo que nos han contado? Yo sé que nos han vendido también la historia de que venimos del mono y que el mono, y entonces, ¿un mono tiene derechos? No, pues tú tampoco. Si tú eres un poco más evolucionado que un mono, tampoco vas a pedir más derechos que un mono. Entonces, ¿tú sientes que los seres humanos que día de hoy vivimos en un reflejo de no la humanidad, porque cada vez somos menos humanos, o nuestro reflejo cada vez es menos humano, es por algo más? ¿Es porque hay ese alimento energético? ¿Es porque esto es una granja humana? ¿Cuál es tu reflexión, tu cosmovisión de esa otra parte espiritual? El alma, el ser humano tiene alma, tiene consciencia, tiene espíritu. ¿Qué pasa cuando nos morimos? Se acaba el videojuego, esto vamos a otro lugar. Entonces, si hay que hacer preguntas, hay que hacerse todas las preguntas. ¿Cuál es tu reflexión sobre la parte metafísica del ser humano y sobre todo, como todo, sus intereses? Entiendo que hemos terminado el juego. Sí, ya no eres el malo. Ya no. Vale, es que te iba a contestar como malo, por eso. Como quiera contestar. Por eso era. Respecto de la esencia del ser humano, me llamó la atención hace algún tiempo cuando aprendí que cuando la materia se va partiendo y dividiendo hasta los componentes más pequeños, ¿no?, del átomo y de la estructura del átomo y de los quarks y de los neutrones, de los electrones, lo último que queda es espacio vacío. Pero no es verdad, es vibración. Vibración. El 90 y largo, no sé si es el 96, 97% del universo es espacio vacío. La excepción es la materia. Para aquellos que defienden que la vida ha venido como consecuencia de un cúmulo de azares, miles de años hasta crear un cerebro, ¿no?, con todo el entresijo neuronal conectado, en fin, démoslo que eso es verdad y que eso es así. Aún así, es todo una rareza. Si en un momento se parase el universo en su movimiento un microsegundo, nos desintegramos todo, porque la percepción de la material es un espejismo del movimiento. Es la continuación del movimiento de los elementos de los átomos a velocidades vértigo lo que genera la falsa sensación de estabilidad a lo que llamamos materia. Pero es el movimiento. Si los componentes del átomo se detuviesen durante un microsegundo, nos desintegramos, porque más del 90% del universo es espacio vacío. Es una rareza. Pero lo más interesante es que se ha descubierto que no, que lo que hay es vibración, es sonido. Quizás sea por eso que los sumerios y las culturas antiguas decían que cuando los dioses hablaban, voz, sonido, vibración, las cosas se creaban, ¿no? A lo mejor percibían que eso era así, no lo sé. Lo que sí sé es que lo que sabemos es muy poco en relación a lo que desconocemos. Y también lo que sé es que el ser humano es muy soberbio y se cree que lo sabe todo. Y no sabemos nada, no sabemos nada. Sabemos muy poco del universo, ¿no? Ya cada uno de nosotros tiene su propia vibración. Sería realmente nuestro DNI. Esa vibración tiene conciencia, no tiene conciencia. En hebreo hay una palabra que
que me perdonen los hebreos porque no soy hebreo y no sé pronunciarla, que es nefesh, que se traduce como alma. El nefesh, según la tradición de la Torá, es simplemente el cuerpo material, desprovisto de cualquier otro elemento. Por eso en la Torá se decía que cuando muere un animal, como cuando muere el hombre, el nefesh desaparece. Y que tanto el hombre como el animal es nefesh, no tiene nefesh, es nefesh. De ahí que algunas personas consideran que la muerte es el fin de todo y no hay nada más. Pero claro, la pregunta sería, ¿los que escribieron eso sabían lo que acabamos de descubrir de la vibración? ¿De que lo que mueve el universo es el sonido, la vibración? ¿Que cada uno de nosotros tiene una vibración específica? He conocido terapeutas, Alberto, y ahora vendrán los de la pseudociencia y dirán que estoy diciendo una barbaridad. Yo no sé si es científico, ¿no? Si algún día se probará o no, no lo sé, pero me llamó la atención. Conocí una serie de terapeutas que, por cierto, eran médicos, que para la toma de decisión de qué nutriente o qué vitamina o qué molécula te recomendaba, medían la vibración de ese nutriente con tu vibración. Y curiosamente había diferentes tipos de aparataje que en función de cómo la aguja reaccionaba a esos impulsos electromagnéticos te decían te va bien o te va mal. Yo no sé si eso es científico, si algún día se demostrará o no, pero me llamaba la atención que un comprimido de vitamina C tiene una vibración. Y que si en vez de tomar el ácido ascórbico me someto a la vibración del ácido ascórbico, el cuerpo reacciona como si hubiese tomado ácido ascórbico. ¿Y ahora qué? Por eso digo, es mucho más lo que desconocemos que lo que conocemos. Antes tú hablabas de por qué el hombre es tan malvado, como si hubiese algún ente que se nutriera del sufrimiento humano. Esto no es nuevo. Todas las tradiciones antiguas, sobre todo las mesopotámicas, los sacrificios de los animales y los sacrificios de los humanos, algunas de estas obras lo relacionan porque le producía una satisfacción en sus sentidos a estos entes. No estoy diciendo que eso sea verdad, estoy diciendo desde un punto de vista antropológico el por qué se justificaba, por qué los humanos reaccionaban de manera tan malvada. Y es muy antiguo. Ahí tenemos a Moloch y a otros dioses de la antigüedad, que ahora, curiosamente, los vemos en algunos espectáculos que las nuevas élites nos brindan a la nueva sociedad y te colocan a Moloch, sacrificando a sus hijos, ¿no?, a la guerra. Volvemos al pasado, como tú decías antes, esta famosa frase del psiquiatra español que se le atribuye esa expresión, ¿no?, que los pueblos que olvidan su pasado están condenados a repetir los mismos defectos, ¿no? No sé si es verdad o no. No me gustaría terminar esto, Alberto, si la conversación, sin contarte algunas actuaciones del Iberum. Porque sabes que estamos en varios procedimientos judiciales importantes y a veces nos han preguntado por qué estáis personados en el caso Koldo, por ejemplo, ¿no? Mañana viajamos a Madrid porque el jueves se toma declaración de manera voluntaria al exministro, ¿no? Pues estamos personados allí, más allá de la posible corrupción o no de dinero público por los responsables de las autoridades, nada nuevo tampoco, sino por el objeto. El objeto eran por eso nos personamos ahí, porque aparte de imponérmela, de ser el último país de la Unión Europea en que fuese obligatorio su uso en el transporte público, descubrimos en el propio procedimiento un correo electrónico de marzo del 2020 de uno de los investigados, diciéndole a otro, mira, te adjunto este documento. El documento era un documento de la Dirección General de Farmacia, marzo 2020, donde se decía que tenían evidencia científica, tanto que nos gusta esa expresión, para frenar. Eso era el informe científico del momento, marzo 2020, y en cambio compraron 13 millones de ese dispositivo. Pero si la evidencia científica decía que no servía.
Es más, ese documento de la Dirección General de Farmacia no era nada original. Lo que hacía era copiar un informe de la Organización de octubre de 2019, que a propósito de las enfermedades respiratorias infecciosas, decía, se convirtió en el símbolo. Y la gente, como mañana tengo el juicio, perdían sus puestos de trabajo si no se la ponían. ¿Cómo era posible? Justificaban las autoridades el cambio de opinión, porque ahora está de moda cambiar de opinión. Nunca dijo eso en aquel momento. Sería lo mismo de decir que ante una guerra nuclear levanto el dedo y digo, oiga, si me escondo en el trastero de mi casa, ¿me servirá de algo ante un ataque nuclear? Y la administración dice, hombre, entre eso y nada, haga usted lo que pueda. El 1 de octubre del 19. Y en cambio se usurpó el contexto de esa afirmación para en junio del 2020, ya como si fuese, como decía Goebbels, que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad, de que había evidencia científica de que se... Entonces nosotros decíamos, ¿y entonces por qué en el 2022 hubo más enfermos que en el 2020? Pero de manera estratosférica. Pero estratosférica. El índice de acumulado de esa enfermedad en el año 2022 se multiplicó por mucho en relación al 2020. Todo el mundo con la pócima y todo el mundo, pero estratosférico. Y los ingresos hospitalarios estratosféricos. Y las muertes estratosféricas. Por ejemplo, nunca se ha contado de que los que tenían la pócima de enero del 21 a junio del 23, de esa enfermedad murieron 35.000. Por 1.000 que no tenían la pócima. Pero entonces te decían que tienes que aplicar la paradoja de Simpson. Yo pensé que era Homer Simpson. Pero no, existe la paradoja de Simpson en el tema de los medicamentos. No, es que como ahora somos más los que tenemos la pócima, por eso enfermamos. Oiga, pues por esa regla de 3, antes como eran más los que no la tenían, por eso se enfermaba. No hace falta ser muy... Nos venden la moto, Alberto. Por eso Liberum estaba en el caso Koldo, porque considerábamos que nos habían engañado respecto de ese dispositivo médico y cuando encima descubrimos que se habían lucrado supuestamente de manera ilícita, debíamos de estar ahí. No con ninguna finalidad partidista, porque aquello que aconteció, aconteció en todo el país independientemente del color político. Liberum está personado en algunos conceptos, algunos casos muy concretos, algunos más populares, otros menos, pero quisiera saber hasta dónde está dispuesto a llegar Liberum. A sentar a un ministro, vale, lo tengo. A una presidenta o a la dama de honor, la dama blanca, a Begoña, quién sabe. A un hermanísimo, ¿por qué no? A un presidente, a derrocar un gobierno. ¿Hasta dónde? Porque al final la caja de Pandora todavía no se ha abierto del todo, se ha abierto en algunos conceptos. Estas trapos sucios que se ponían en la cara, que estás hablando. El test este que no servía para nada salvo para vender más. Han hecho negocio de la muerte, de la enfermedad. Las pócimas que tenías 35 a 1 de, si te la pones, estar más enfermo que si no. Entonces, y más las restricciones, más la gente perder su vida, enfermedades crónicas que tienen las personas por ello, y muchas cosas más siniestras. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Liberum? Habría que dividir en dos planos, el plano logístico y el plano de trabajo, ¿no? El plano logístico hasta que los recursos económicos se acaben. Hasta ahí llegaremos. Ahora, desde el punto de vista de trabajo, no es algo que a mí me satisfaga decir que yo estoy ahí para derrocar gobiernos. A lo mejor hay otros que lo piensan y están en su legítimo derecho, y de meter en la cárcel a la gente porque son malvados, y probablemente hay muchas personas que piensan eso y están en su legítimo derecho. Como te decía antes,
a mí lo que me mueve es conocer la verdad. Y si por conocer la verdad y destapar la verdad encima aparecen estas miserias humanas de corrupción política y eso lleva como consecuencia condenas que impliquen la restricción de la libertad, de la prisión, etcétera, o impliquen el que diferentes gobiernos tengan que cambiar, eso es un efecto que vendrá añadido, pero no es, por lo menos a mí, y creo que a buena parte del equipo jurídico de Liberum, no es lo que nos motiva. Lo que nos motiva es la verdad, porque conociendo la verdad es el único antídoto, nunca mejor dicho, y este es de verdad sí que es un antídoto de verdad, las sociedades civiles podrán defenderse ante las futuras campañas que vendrán, llámese en el ámbito de la salud, llámese en el ámbito del clima, llámese en cualquier otro ámbito. En el tema de Valencia estamos también. Hemos puesto una denuncia ante la Comisión Europea porque encima descubrimos que el Reino de España no cumplía las normas europeas sobre prevención de inundaciones. Manda narices. Manda narices. Desde febrero del 2024, la Comisión Europea tiene puesta una reclamación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea contra el Reino de España por no cumplir la directiva de inundaciones. Entonces, mientras los recursos estén, mientras los socios aporten, seguiremos batallando en todos los frentes, con las habilidades, con las muchas o pocas habilidades que tengamos, con la finalidad de conocer la verdad. Y si al conocer la verdad se destapan cuestiones que impliquen la condena o el que administraciones tengan que cambiar o presidentes del gobierno tengan que dimitir, será un efecto colateral, pero no es el objetivo. El objetivo es conocer la verdad. Y conociendo la verdad y destapando lo que ha sucedido será la única manera de tener un antídoto. Mientras tanto, las alfombras están protegiendo todo lo que se ha hecho. Y el tema de la corrupción, para mí, en realidad, es un ardid para quitar el punto de mira de lo realmente importante. El que unos políticos hayan llevado una cantidad de dinero está mal y deben de pagar por ello. Y ahí estamos. Pero eso es lo de menos. Eso ha pasado siempre y pasará siempre, independientemente del color. Lo que a mí me molesta es el por qué, en base a qué se aprovecharon para coger ese dinero, que era en base de tu salud, de mi salud, de tu libertad y de mi libertad. Y eso hay que decir, basta. Alexis, sabiendo que madrugas, te voy haciendo las últimas preguntas. Lo has dicho de soslayo, pero me gustaría un trabajo un poquito más crítico sobre lo ocurrido, lo acaecido en Valencia, principalmente. Nuestro querido presidente ha dicho que el clima cambiático mata. Palabras casi textuales. Entonces, no sé si es una advertencia a navegantes. ¿Qué hemos vivido desde tu punto de vista en Valencia, principalmente, sobre todo con tantas medidas? Esto es lo que te decía, insisto, lo que caracteriza al humano es su inocencia, pero cuando hay tantas decisiones deliberadas, no solamente no son inocentes, sino son bastante oscuras. Cuidado, sí que hemos visto el pueblo salva al pueblo, sí que hemos visto solidaridad, pero de las personas de a pie, no de los profesionales que se dedican a esta serie de casuísticas. Yo con mis impuestos, tú con los tuyos, y el que nos está viendo paga profesionales para que cuando ocurre esto, y lo sabían, al minuto 1 estén ahí, pero llamada de teléfono, ¿dónde vas? A tu casa. Si quieres de paisano, pero aquí tú no puedes ir profesionalmente. Extraño. ¿Por qué? ¿Qué hemos vivido en esta gota fría, Dana? ¿Se liberan presas? ¿Extraño o no? ¿Qué hemos vivido, Alexis Aneas? Cuando sucede la tragedia, mi compañera Inmaculada Jaén y yo decidimos seguir de cerca lo que estaba aconteciendo, no precipitarnos a la hora de presentar acciones judiciales hasta conocer o tener más caudal de información. Entre media, diferentes partidos políticos, agrupaciones y asociaciones han interpuesto querellas contra uno, contra el otro, y son legítimas, por supuesto, ¿no? Pero pensábamos que era necesario tener información. Y mi compañera Inmaculada Jaén fue la que hizo esta investigación en el sector de la Unión Europea. Descubrimos
que el Reino de España había incumplido el derecho europeo respecto del tema de inundaciones. Es verdad que por el momento esos incumplimientos parece que no están relacionados con la Comunidad Valenciana, en parte, seguimos investigando esto, pero también descubrimos que había recibido fondos europeos el Reino de España para limpiar las famosas cañas. Si no estamos equivocados, y ahí estamos intentando acreditar si el dato que te voy a decir ahora es correcto o no, no lo puedo afirmar, todo apunta a que sí, pero necesitamos corroborarlo, hay que ser muy riguroso en esta cuestión. Me comentaba mi compañera que el Reino de España recibió más de 50 millones de euros para hacer la limpieza de las cañas y que solo se ha gastado uno. Tenemos que corroborar que esto sea así. Si esto es así, eso ha contribuido de manera significativa al desastre bestial. Pero es que además se junta otra cuestión. Se junta que yo no voy a debatir ahora si el tal como nos lo están vendiendo las organizaciones supranacionales es todo verdad, parte mentira, me da lo mismo. Lo que sí sé es que en esa zona de España ha llovido desde siempre. Que el Tribunal de Aguas existe por algo, si no ha sido el primer tribunal de esta península ibérica. Que hay registro como consecuencia de eso, de inundación en esa región que conste desde el siglo XV. Que el siglo pasado hubo inundaciones en esa zona. O sea, no me pueden decir que el CO ha provocado eso y como consecuencia de eso esas muertes. Eso es miserable. Quien dice eso, y esto no lo digo yo, lo dijo un vecino, escritor, que vivió durante varios días cómo se veían los cadáveres sin recoger, y él dijo públicamente, eso que se ha vivido es miserable. No se limpian los ríos porque ahora dicen los expertos que no hay que limpiarlos, que tienen que fluir libremente los ríos. Perfecto. Pero ¿y dónde entra el ser humano? Parece que hemos puesto a Gaia, a la Tierra, por encima del ser humano. Y no es lo uno sin lo otro. Se puede proteger el medio ambiente, los recursos naturales, la naturaleza, pero a la misma vez proteger al ser humano. Y en cambio parece, esto es una percepción mía personal, que se ha creado una nueva religión dogmática donde son daños colaterales estas muertes, porque no son sus muertes. Si fueran sus muertes, veríamos cómo cambiaban de opinión, ¿no? Cuando te toca a ti directamente, la situación cambia, ¿no? Lo que se ha producido en Valencia es miserable, es ruin, y más ruin y miserable en no asumir que la falta de infraestructura, la falta de limpieza de las cañas, la falta de no avisar cuando se abrieron las compuertas, llámese presa, llámese embalse, me da igual, ¿no? A la población, probablemente porque nadie quería asumir lo que iba a venir a continuación y en un ardid político a ver cómo desgasto el uno y al otro, eso es sencillamente miserable. Y desde Liberum estamos buscando mecanismos para que esas víctimas puedan ser indemnizadas sin el otro engaño de esta historia. Y el otro engaño de esta historia es que cuando sucede un desastre natural y se declara una situación de desastre natural, el Estado no es responsable patrimonialmente hablando. La gente se cree que por una declaración de emergencia, que por una declaración de desastre natural, eso desde el punto de vista de la víctima le va a beneficiar en algo. No te va a beneficiar en nada. Eso lo que hace es proteger a la administración, porque no será responsable patrimonial de lo que ha sucedido, sino que las víctimas dependerán de la caridad de las administraciones. Y cuando las administraciones empiezan a repartir la caridad, sabemos dónde termina ese dinero, no en los ciudadanos. Entonces estamos buscando mecanismos jurídicos que todavía no te puedo desvelar, Alberto, para crear nuevas formas de reclamación patrimonial a las administraciones, fuera del desastre natural, porque por esa vía no se puede hacer. El consorcio no va a compensar a las personas realmente el daño sufrido, ni de lejos. Y algunas de las ayudas económicas que se están dando, después van a tener que devolverlas. Es un verdadero desastre provocado por los políticos, no por el tico. Usted que sabe tanto, ¿por qué no ha intentado minimizarlo? Ya que la situación es tan grave, en vez de minimizar los riesgos, lo que hace es acrecentar los riesgos.
No tiene sentido. Y me da igual el color político de uno y del otro. Volvemos al inicio de la conversación, Alberto. El individuo deja de ser el protagonista. Es la estructura lo que importa y el individuo es la excusa. Y es de verdad lamentable lo que ha sucedido y que nadie asuma responsabilidades. Es miserable. Y los que tuve que escuchar a una persona, a un representante de mi país, en una reunión internacional diciendo que hablaba en nombre de las víctimas, no hay palabras para definir eso. Esa manera de responder. Desde Liberum estamos de verdad trabajando duro, de manera discreta, para intentar buscar fórmulas alternativas para poder plantear reclamaciones patrimoniales sin relacionarlo con un desastre natural, porque por esa vía dependerán de la caridad. 2 preguntas y te dejo tranquilo. Penúltima pregunta. Me gustaría saber un poquito cuál es tu reflexión, porque esta pregunta es muy, muy, muy amplia y al final tampoco te puedo tener aquí 3 días, sobre el avance de la Agenda 2030. Esta agenda tiene una barbaridad de puntos, todos son lo mismo, no tendrás nada y serás feliz. Es decir, no tendrás otra que ser feliz. Quiero saber cuál es tu sensación, la sensación de Liberum, la sensación, sé que también vais a Bruselas, la Unión Europea es la que impone, ¿no? Y la palabra creo que está bastante bien dicha, impone este tipo de agendas. Ponte el pin se lo pone hasta el rey, así que están todos en la misma barca. Cuidadito con pensar que hay salvadores, aquí solo se puede salvar uno. ¿Cuál es tu reflexión sobre el avance de la Agenda 2030? Si es parable, si no, si está difícil, o cuáles son las claves. Es curioso esto de la Organización de Naciones Unidas, cuando se proyectan planificaciones de este tipo desde los años 50, siempre era pensando en los países en vía de desarrollo, no en los países desarrollados, ¿no? Y en cambio ahora, ¡pum!, hay que implementarlo también en los países desarrollados, ¿no? Y nos olvidamos de los que están en vía de desarrollo. Bueno, la cuestión es que sobre el papel, como dijo un político español, la Agenda 2030 es el Evangelio, decía un renombrado exministro de nuestro país, ¿no? Y es muy bonito. Uno lee las diferentes unidades, ¿no? O propósitos o proyectos de esta agenda y parece magnífico. Y nada que reprochar al papel. El problema es cómo se ejecuta. Y estamos viendo que cuando lo ejecutan, de nuevo, el individuo queda fuera, queda al margen, es un estorbo. Y los derechos fundamentales sobran. Es de nuevo la estructura la que prevalece. Y tanto en cuanto se hagan actuaciones en base a esa agenda en lo concreto, llámese desde la zona de bajas emisiones, llámese desde el punto de vista alimentario, llámese la sustitución. Mira, el otro día me quedé sorprendido. Yo he vivido 20 años en Jaén. Cuando me enteré que van a, a eliminar 100.000 olivos para poner placas solares, expropiados, expropiados. O sea, yo me crié que lo verde era poner árboles. No, ahora los árboles sobran, porque por las noches emiten CO2. Y en el lugar de los árboles pongo una placa solar, que todavía no sabemos cómo vamos a eliminar después esos residuos llenos de metales pesados nocivos. Es un verdadero desastre. Y a mí, cuando me enteré de que en la zona que le tengo un aprecio muy singular a la ciudad de Jaén y a la provincia de Jaén, que 100.000 olivos van a ser talados, si no han sido ya eliminados, para colocar placas solares, es que el mundo está muy mal, muy mal, muy mal, ¿no? Pero eso forma parte de esa agenda. Por eso digo que el problema no es la agenda, lo que dice el papel. Que no haya pobreza, que todo el mundo tenga salud, todo eso está muy bonito. El problema es cómo se ejecuta. Y siempre es lo mismo, el individuo sobra, ya sobra hasta el olivo. Eso sí, los que pongan las placas solares se van a enriquecer. Última pregunta, esta puede ser corta o no sé si es sencilla, pero nunca se sabe el futuro, lo que te puede deparar. Pero imagínate por un casual que el presidente de España
es acusado de algún tipo de corrupción, hasta el punto de estar sentado en un tribunal. Y tú tuvieses la oportunidad de hacerle una pregunta al presidente de España, a Pedro Sánchez. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías si le tuvieras delante? Bueno, es que como soy abogado y estoy llevando temas penalistas, sé que me diría que se acogería a su derecho a no declarar. Entonces, cualquier pregunta que le plantees no te la va a responder. Te lo adelanto, que si ese escenario llega y me tengo que reservar información, porque he dado mi palabra, si ese escenario llega, estate seguro que no va a declarar. Luego se lo pregunto a Nandi, qué es lo que te estás callando. Pero imagínate que se da el caso y te va a contestar. Imagínate que yo qué sé, ese día no se ha tomado, no sé qué cosas parasitarias energéticas toman diabólicas. Entonces está un poco alterado y te va a contestar. ¿Qué le preguntarías? Y te va a decir la verdad. Sinceramente no lo sé, Alberto, porque es que no sé siquiera si me gustaría hacerle alguna pregunta. Te lo digo con franqueza, mira que suelo tener ocurrencias, ¿no? Pero me pones la escena e intento proyectarla en mi mente, y es que no sé siquiera si tendría ganas de hacerle ninguna pregunta, porque por sus hechos los conocerán. No lo sé, sinceramente no lo sé, porque preguntarle no va a tener no sé, no tiene sentido. Preguntarle sobre la corrupción no tiene tampoco sentido. Preguntarle sobre la corrupción aparentemente en su entorno tampoco tiene sentido. Quizá la única pregunta del plan humano sería si valió la pena. Es la única que se me ocurre, ¿no? Si vale la pena, ¿no? Y te tengo que decir una cosa. Yo era alguien que cuando él pierde la Secretaría General del partido, eh, yo me generó sentimiento de empatía hacia él. Sí, sí. Y cuando recuperó la Secretaría General, yo me alegré, fíjate, me alegré. Quizá porque siempre he intentado batallar causa al débil, ¿no? En favor del débil. Y en aquel momento, en esa foto, él era el débil, ¿no? El aparato parecía que había ido contra él, ¿no? Pero el desengaño ha sido brutal. Pero no con él, con muchos políticos también. La política ha dejado de ser un arte, ¿no? Que era un arte, la política era un arte. Y ha dejado de ser un arte. Sinceramente no sabría qué preguntar con él. Te soy sincero, he podido contribuir poco en esa cuestión. Yo me acuerdo exactamente cuando pierde la secretaría y me alegré muchísimo, porque intuitivamente en ese momento sabía que este señor, lo que me transmitía, ¿no? Al final, oye, yo estoy acostumbrado, es mi día a día, a ver personas y a ver personas que te cuenten. Soy terapeuta, entonces lo que te dicen son cosas siniestras, oscuras. Sé perfectamente cuando alguien me está mintiendo la cara. Entonces, y no es que los políticos cuenten muchas verdades, pero como que había algo más profundo, oscuro, un resquemor en este ser, y digo, Alberto, antes que se me olvide, una cosa que sí me gustaría decir al respecto, sí, que me acabo de acordar. Algunos medios de comunicación nos tildaron en su momento de ultraderecha, y ha sido un San Benito, más allá de que... ¿Y qué pasa, no? Bueno, pero nos tildaron de ultraderecha, como diciendo, bueno, ultraizquierda sí, ultraderecha. Yo es que como no soy de ultra de nada, ni del Betis, soy ultra, entonces me da lo mismo, ¿no? Pero era curioso esto, y por esto merecía esta reflexión, es que nos tildaron de ultraderecha y tuvimos que hacer un escrito a La Sexta,
diciendo que, bueno, que dentro de los socios, de los miles de socios de Liberum hay personas de todo tipo de ideología política y sin ideología política, de ideología religiosa y sin creencia religiosa, que somos vasos comunicantes, que lo único que nos preocupa es la libertad individual para futuras. Pero ya puestos, ya que nos tildan de ultraderecha, tuvimos que decirle que la presidenta de la asociación fue militante del Partido Socialista durante muchísimos años. Estuvo en UGT y colaboró en los avales de Pedro Sánchez. Entonces, que nos digan que somos de ultraderecha, porque se lo digan a la presidenta de la asociación. Pero es que por encima de las ideologías está, volvemos a decir, la libertad y la verdad. Y ese trabajo de desapego al clan, a la tribu, es muy beneficioso. Muy beneficioso. El apego al clan, a la tribu, a toda costa y a cualquier precio, no siempre es bueno, ni es sanitario. Nunca mejor dicho, ¿no? A veces nuestro clan se puede equivocar y a veces puede acertar, ¿no? Y la verdad está por encima y la libertad individual también. Entonces quería dejar esto claro. Se nos tilda el de ultraderecha, habrá seguro que socios de la asociación que tengan fuertes convicciones de lo que hoy se llama ultraderecha, pero también hay gente que a lo mejor será anarquista o que pasa olímpicamente de todo. Es transversal, porque es que lo que nos unía era la imposición de medidas restrictivas de los derechos humanos ante una situación que se podía haber abordado de otra manera sin hacer esas restricciones. Esa era la cuestión. Alexis Aneas, permítame que te corrija. Sois ultras, pero de ultra necesidad. Liberum es de extrema necesidad, eso seguro. Pues nada, espero que este ratito ya se está a gusto, te haya aportado valor, que le da la conciencia. Yo tengo todas las redes sociales de Liberum, las dejo fijas en mi Telegram para las que la ven directo, en diferido la entrevista. No sé si quieres hacer algo de promoción o algún mensaje final a los socios de Liberum, a los que se van a hacer socios de Liberum, lo que tú quieras, por parte tuya, por parte de Nandi, amigos desde hace ya unos años. Cuéntanos. Mira, sí, respecto de esto sí quiero dar las gracias. Se lo he dicho muchas veces y estaré eternamente agradecido a la presidenta de la asociación. Sin ella, sin tener esa idea de siempre hacia adelante, porque muchas acciones judiciales que emprendemos sabemos por anticipado que no van a llevar a buen puerto, pero que necesitamos que estén vivas las acciones judiciales, porque vuelvo a repetir, si no se hace nada, entonces sí que se está perdido y a veces los escenarios cambian, ¿no? Y gracias a que hemos estado con muchos procedimientos judiciales hemos podido averiguar muchas cosas, ¿no? Y eso sin duda se le debe a ella. Se le debe también a los 70 abogados y abogadas que colaboran en la asociación. Hemos llegado a tener 70 compañeros que hacen un trabajo quizás más en la sombra, ¿no? A mi compañera Inmaculada Jaén, que sin ella el 90% del trabajo que se está realizando, yo también se lo debo a ella. Y a los socios y o posibles nuevos socios le diré que si son personas libres, independientemente de sus convicciones, independientemente de sus ideologías políticas, como tú bien has dicho, creemos que somos útiles, porque somos transversales, porque lo único que buscamos es la verdad y la libertad. Y no nos importa que tengamos delante en contra a un banco, a una gran administración, a todo un presidente del gobierno, de manera humilde, reconociendo los errores. Si hay que dar marcha atrás porque no hemos equivocado, daremos marcha atrás en algo, pero cuando tenemos una fuerte convicción que es inamovible, y es que la libertad es el principio rector de cualquier sociedad, no la seguridad, es la libertad. Por la libertad, como decía el Quijote a don Sancho, merece aventurar la honra y la vida, pero no por la seguridad. Sin libertad, la vida no tiene sentido. Respetando la libertad del otro, por supuesto, pero no imponiéndose por parte de los gobiernos y de las autoridades que la libertad sobra, que es una piedra en el zapato, que incomoda, no. Y esto no ha terminado. Esto no ha terminado. Necesitamos asociaciones libres, independientes, sin subvenciones de las administraciones, sin subvenciones del banco, dependiendo únicamente de sus socios
y cualquier persona que se sienta que coincida con estos criterios, pues ahí estaremos para ayudarles. Y gracias a vosotros, sin que nos deis voz, difícilmente podríamos ser oídos, ¿no? Y parece que aquello ha pasado ya 5 años, Alberto. 5 años. Va a hacer ahora, ¿no? Y sigue tan vivo como antes. Y más, porque esto no es que no haya terminado, es que esto está empezando. Alexis Aneas, abogado con conciencia y libre de la Asociación Liberum, gracias de tu corazón por tanto amor, tanta conciencia, por tu tiempo y por las cientos y miles de personas que habéis ayudado y sobre todo las que están por venir, porque el mal sigue azuzando, sigue azotando al ser humano con conciencia esclava. Somos muy inocentes y ellos tienen un plan. Veremos si estos 300 espartanos con conciencia poderosa somos capaces no solamente de defender el ataque, sino de contraatacar. Llegará el momento de contraatacar y eso es lo que más temen, que despertemos al nivel que se puede despertar. Con Alexis Aneas seguro que estamos más cerca. Gracias de todo corazón y hablamos pronto. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo, que vaya bien. Hablamos. Chao, chao. Chao, chao. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Estamos contentos? ¿Estamos enamorados? ¿Estamos elevando nuestra conciencia? Sí, venga. En mi Telegram dejo las redes sociales de todos mis invitados, todos, para que les sigáis, les deis amor. ¿Estáis contentos, felices? ¿Os está aportando valor? De eso se trata. Vale, pues en mi Telegram dejo... Papi, lo último. Esto es importante. Para la terapia que yo te voy a mentir, tienes que decir de tu boca, ¿quieres seguir viviendo? ¿Verdad? Quiero seguir viviendo. Como decías, no me quiero morir. ¿No te quieres morir? Entonces tu corazón, tu ser, quiere seguir viviendo. ¿Es así? Quiero seguir viviendo. Sí, va a estar. Hecho está, pa. Mi terapeuta espiritual es Hiper Halcón. Él me está ayudando a mi sanación y a mi evolución. Gracias desde Puebla, México. Hola Alberto, me siento mejor con más fuerza y estoy feliz de estar en mi casa con mi familia y dispuesto a luchar por mis sueños y disfrutar de la vida haciendo mi vida normal. Estoy aquí en mi pueblo, en la montaña, y ya me siento más o menos como al 80%. Bueno, yo aquí estoy con mi padre. Yo soy el que le he estado apoyando en esta sesión también junto con Hiper Halcón. Pues aquí estamos, respirando naturaleza, viviendo los sueños y diciendo así se puede. Saludos, Alberto, Hiper Halcón y a todos. Soy terapeuta desde hace más de 17 años. Me dedico a cambiar vidas, a evolucionar consciencias. El cuerpo humano puede albergar más de 4.000 tipos de parásitos físicos. Esos generan enfermedades, pero somos seres multidimensionales y hay que entender cómo funciona la parasitación energética. Frecuencia baja, enfermedad, parásitos físicos, parásitos energéticos que te meten miedos y bloqueos. Y evolucionar eso, para mí, es muy sencillo. Me dedico a cambiar vidas desde gente muy humilde a deportistas, actores, empresarios de élite. Pero todo el mundo tiene al alcance la posibilidad de cambiar su vida. Es el momento de accionar. Es el momento de acercarte a tu mejor versión. Contáctame y lo solucionamos. Supongo que ha llegado el momento de contarte mi verdadera profesión. Todo lo que hago con las entrevistas es solamente para divulgar conocimiento, para que la humanidad salga de la esclavitud, pero mi verdadera profesión, que he ocultado por lo evidente, es terapeuta. Yo empecé la carrera de psicología y no la terminé. No quería crear enfermos crónicos. Entonces, ¿por qué lo has ocultado? Lo he ocultado porque al final tengo la agenda muy llena. Yo desparasito en al menos 5 cuerpos: cuerpo físico, mental, emocional, energético y espiritual. Da igual, tengo pacientes con enfermedades muy potentes y se sanan al final. Y personas con depresiones, ansiedades, perdidos,
Y por supuesto también personas que quieren desarrollar sus dones y sus talentos porque sienten que son mucho más. Siempre tengo muy pocos huecos, pero es el momento de dar un salto de nivel, de que la gente lo sepa. Tengo muchísimos, más de 300 ahora mismo a la fecha, 300 pacientes activos, con lo cual, como comprenderás, tengo la agenda a rebosar. Pero seguro que podemos encontrar un hueco para ti. Te dejo, ya sea que me escribas por mi Instagram, Telegram o por mi correo electrónico. Me escribes qué te pasa, qué crees que te pasa, y da igual en el momento en el que estés porque es absolutamente sanable. Soy el mejor de lejos en mi campo y te invito a que lo compruebes. Háblame y lo solucionaremos. ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido? ¿Te ha gustado la entrevista? Ahora mismo aquí te está sugiriendo 2 entrevistas. En un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando YouTube. Cualquiera de las 2 opciones son interesantes. Por supuesto, espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas, totalmente gratuito. Estamos vibrando alto, estamos atrayendo a la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo, te empoderes como ser humano. Cualquiera de las 2 entrevistas seguro que te van a aportar. Disfruta del contenido y bienvenido